Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a una emisión más de esta serie programada para ustedes de lo que son las jornadas de derecho familiar. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes. A nombre de MAPA México y el Consejo de la Judicatura, les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, pues hoy no será la excepción de nuestras maestros de lujo. La semana pasada, el martes, tuvimos un éxito rotundo. Tuvimos alrededor de, ahorita van en 8,000 personas las que a donde ha llegado este tipo de conferencias, lo cual créanme que es un verdadero éxito. Y queremos comentarles que algunas constancias, bueno, no algunas, todas las constancias van a llegarles tarde o temprano. Les pedimos que nos tengan un poco de paciencia porque estamos diseñando un programa que está generando que vayan de manera automática a sus correos electrónicos que nos han hecho llegar a través de, ya sea el correo electrónico de MAPA México o a través de los formularios que aparecen. Y una cosa sí les recuerdo, tendrán que solicitarlo a través de esos formularios a partir del mes de junio y hacia atrás, en mayo, fue a través del correo electrónico, para que no haya esa duda y pues un poco de paciencia, eso es todo. También queremos hacer el comentario que siempre hacemos, que nos tengan un poco de paciencia también en el caso de que hubiese alguna imagen que no tenemos contemplada, porque ha habido algunos grupos que interceden sobre todo en las plataformas y aparecen cosas con las que no estamos de acuerdo, por supuesto, ni el Consejo de la Judicatura ni MAPA México. Y ahora sí, pues me da mucho gusto presentar a nuestro moderador del día de hoy, el maestro Jorge Fernando Ruiz. Él fue presidente de MAPA México hace dos administraciones. Entonces, maestro Jorge, le damos la más cordial bienvenida y esta es su casa como siempre, así que le dejo el micrófono. Muchas gracias. Permítame, está cerrado su micrófono, un segundo. Listo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder nuevamente saludarnos y compartir con ustedes en este escenario una plática más que nuestro querido colegio está organizando junto con el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Hoy tenemos el gusto de tener como expositor al doctor Gustavo Aldana Arizona. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara y cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación en área terminal en Administración de la Educación, Centro de Estudios Superiores del Golfo. Es doctorante del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas en Guadalajara, Jalisco. Además de que ha sido abogado postulante de 1980 a la fecha y director de su despacho corporativo Alfa Corporativo de Abogados Aldana. Es maestro en la licenciatura en la Universidad de Enrique Díaz de León y además es maestro específicamente en medios alternativos de solución de controversias como parte de la maestría en Derecho Corporativo y de la maestría en Derecho Constitucional y Amparo de la Universidad de Enrique Díaz de León, donde también es el abogado general de la universidad, es consejero jurídico de tesis y dentro del Consejo de la Judicatura funciona como albacea, tutor, curador y síndico autorizado como auxiliar de la justicia. Adicionalmente ha sido conferencista en múltiples escenarios y hoy preside el Colegio de Abogados en Mediación y Medios Alternativos del Estado de Jalisco. Doctor, es un gusto tenerlo con nosotros, es un gusto tener la oportunidad de darle la bienvenida, de poder establecer no se escucha. Es un gusto tenerlo con nosotros y bueno, pues poder establecer la plática que nos otorgará sobre la mediación en materia familiar. Aquí
el experto sin duda absoluto y eminente es usted, pero pues yo quisiera adentrar señalándole a nuestro público que precisamente los asuntos que se pueden resolver en este tema de la mediación familiar pues son la guarda y custodia de personas, las pensiones alimenticias, visitas y convivencias, de los problemas derivados de la disolución de la sociedad conyugal, la elaboración de convenios reguladores del divorcio o su separación, cuestiones patrimoniales derivadas de un juicio sucesorio con declaración de herederos, acuerdos para la liquidación de la sociedad en convivencia y otras cosas que seguramente ahorita nos podrá ampliar, doctor. Y bueno, yo creo que esto de llevar la mediación a esta área tan importante de nuestro derecho permite y debe lograr que la justicia alcance su objetivo y sea con mucha más eficiencia resuelta toda la problemática que ello implica. Por eso, pues quedamos en sus manos, le paso el micrófono, gustosos de escucharlo y de conocer lo que nos platicará, lo que nos compartirá esta tarde. Muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias por tan buenos comentarios y pues un agradecimiento al maestro José Guadalupe González, presidente de MAVA, a la maestra Janet Carrillo Magdaleno del Consejo de la Judicatura y usted, maestro Fernando Ruiz. Desde luego que vamos a dar vamos a decirle, vamos a mostrar un poco una ventana de lo que es la mediación familiar. Porque la mediación familiar como tal es una especialidad que desgraciadamente la hemos ido dejando de lado. Entonces únicamente vamos a abrir por ahí una ventanita para que se asomen a ella y sobre todo crear esa inquietud para que empecemos al estudio y a la especialización de la mediación familiar y sobre todo en estos momentos de crisis o de transformación darnos cuenta, ¿sí?, de la necesidad de mediar de una manera ágil, ética desde luego y profesional para resolver los conflictos de familia que cada día se han estado agudizando con mayor frecuencia a raíz de lo que estamos pasando. Y pues vamos a dar inicio. Me gustaría, maestra, que nos pasara las diapositivas. Sí me abrió ya el... Me abrió mal. ¿Ah? ¿No lo abrió? A ver. Ahorita, en un momento, estamos con esto trabajando. Vamos a iniciar con algo que es importante y que tenemos que tomarlo en consideración para esta situación. La familia es una institución social creada por el hombre para satisfacer sus necesidades y ha sido perpetuada por el hombre y ha trascendido al hombre. ¿Qué tan importante es nosotros tomar en consideración a la familia? ¿No? México siempre ha vivido en crisis. Es más, desde que yo recuerdo hemos estado en una constante crisis. Pero ¿estamos en una crisis o estamos en una transformación? ¿Qué significa la crisis? Dice que la crisis puede ser una mutación importante en el desarrollo de otros procesos, ya sea de orden físico, ya históricos o espirituales. Pero la transformación significa cambiar, revalorar, reubicar o aceptar que en el caso específico la familia se está transformando porque la organización monoparental, nuclear, monogámica ha sufrido cambios. Y esto es muy importante. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra legislación que nos ubica a una sociedad cambiante? En los últimos 20 años, ¿cuánto hemos cambiado? Y sobre todo las relaciones parentales. Y estos tenemos algunas circunstancias que debemos de tomar en cuenta. Nos tenemos que ir adecuando a esta realidad, a esta nueva normalidad, ¿no? ¿Cuáles son las causas de algunas de las crisis de la familia? Esto es importantísimo. La violencia intrafamiliar. Esta violencia intrafamiliar que se ha ido agudizando en este momento y en este problema, nomás para darles una referencia pequeña, estamos hablando que han subido 800% más las llamadas en ayuda de violencia intrafamiliar. Y desde luego las carencias económicas. ¿Quiénes están sobrellevando esta situación económica en estos momentos y en todos los momentos?
Hay bastantes carencias económicas y esto ha traído, por lo tanto, conflictos familiares graves. La infidelidad, ¿no? Porque al parecer se ha acabado la familia monógama. Entonces tenemos que hablar bastante, tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo con la infidelidad, que desde luego, como todos saben, es una de las obligaciones que se contrae en el momento de contraer matrimonio. Pero esta familia también parece ha ido quedando atrás o se está quedando atrás. Las enfermedades crónico-degenerativas, la desintegración familiar, la ausencia de un contrato prematrimonial y matrimonial, ¿sí? Pero a todas estas, vamos a llamarle causas, ¿sí? Tendríamos que añadirles, ¿sí? La pobreza en México y las consecuencias y actos generados ahora por la crisis sanitaria que es el COVID. Esto tendremos que añadirlo de tal manera, porque ha causado una crisis profunda, ¿sí? En las familias mexicanas. Nomás para que nos demos una idea, hasta el 2018 tenemos un promedio de 41.9 millones de mexicanos sumidos en la pobreza, ¿sí? Y esto, a raíz de la crisis, quiero que sepan que va a elevarse en una manera exponencial. Este incremento va a ser de 7.2 y 7.9 de mexicanos que se van a unir a este grupo en pobreza. O sea, de 6 a 10 millones de mexicanos van a subir a la pobreza. Y nuestro salario, fíjense muy bien, va a bajar el 37.3%, ¿sí? Hasta el 45.8% en este trimestre que estamos por venir. ¿Qué es lo que está pasando y cómo podemos estar manejando esta situación? O sea, ciertamente, ¿sí? Esto nos está poniendo un foco rojo en las relaciones de familia. ¿Qué está ocurriendo con el legislador? Que no se ha podido poner acorde a lo que está ocurriendo en una sociedad como la nuestra, dinámica, cambiante. Bueno, para poder hablar de la mediación familiar tendríamos que hablar de algunos conceptos de la propia familia, ¿no? Bonecaz nos dice que la familia es un todo orgánico cuyos datos fundamentales escapan a nuestro espíritu porque trata de los datos mismos de la especie humana. O sea, la familia, nacemos en el seno de una familia, ¿sí? Y como tal, al nacer en el seno de una familia, contraemos derechos y obligaciones dentro de la familia. Pero ya no podemos entender únicamente la familia desde un punto de vista biológico, sino tenemos que ampliar este sentido. La familia es un conjunto de personas, parientes que proceden de un progenitor común y desde luego tenemos que tomar en consideración que estos conceptos han quedado muy atrás. La ONU ha redefinido el concepto de familia para ubicarnos en una realidad. Y dice que la familia es una institución cambiante y evolutiva para podernos ubicar nosotros en una realidad de nuestro siglo XXI. Quiere decir que la familia va evolucionando y está cambiando constantemente. Esto va a poner un fin, ¿sí?, a la identidad de la familia como una unidad social autónoma. Tenemos que tomar en consideración esto para poder hablar de una reconsideración para el término de familia. Vean nomás lo que dice nuestro código referente a la familia, o sea, en dónde nos hemos quedado, por qué el legislador jalisciense no se ha atrevido a adecuar, ¿sí?, a este concepto que únicamente se utiliza para efectos del patrimonio de familia y que nos señala que la familia es todo un grupo de personas que habitan una misma casa, se encuentran unidas por vínculo de matrimonio, concubinato o lazos de parentesco consanguíneo y que por ley o voluntariamente tengan unidad en la administración del hogar. Y este concepto de familia se encuentra únicamente hablando en el libro segundo, en el título 11, que habla del patrimonio de familia. No está referente hablando de la familia como tal, ¿sí?, sino que se utiliza para esto. Y nuestro Código Civil del Estado, en la misma circunstancia, nos habla que el matrimonio se funda legalmente en la familia, es la comunidad establecida naturalmente para la diaria convivencia, ¿no? ¿En dónde estamos parados en este momento? ¿Por qué le tenemos miedo? Porque el matrimonio todavía es la unión de un hombre y una mujer, claro. Sabemos y estamos entendidos que en virtud de las resoluciones de la Corte, este concepto ya pasó. Pero ¿qué está pasando? Que nuestro legislador no lo ha adecuado a una realidad, ¿no? Recuerden que la estabilidad de la familia depende, desde luego, la estabilidad social. Si estamos en una familia desintegrada, como es en estos momentos con lo que está pasando, si nos encontramos ante esta
situación, ¿sí? Tenemos una sociedad desintegrada. ¿Qué está pasando con los valores? No estamos utilizando los valores, no estamos actuando con valores, ¿no? Tenemos una declaratoria, ¿sí? Estatal de los derechos de la familia en México, pero es eso, únicamente una declaratoria. Dice, la familia es la comunidad establecida naturalmente para la diaria convivencia y fundamento de la sociedad, base de las instituciones, de la estabilidad y de la armonía social. Fíjense muy bien, en su artículo 2 dice, los principios básicos de la vida familiar son el cariño, la equidad, la solidaridad, la reciprocidad, la cooperación. Qué bonita declaración es, pero verdaderamente no sé si han hecho algunos vamos a llamarle encuestas con la gente que conocemos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Ya nadie se quiere casar. Nadie se quiere casar. Nadie quiere contraer el compromiso del matrimonio. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que se les está olvidando una circunstancia tan importante y donde basa nuestra sociedad y donde está nuestra sociedad en sí mismo? Tenemos varios tipos de familia que debemos estar considerando para nosotros que estudiamos la mediación familiar, para en su momento que estemos realizando una mediación tengamos conciencia clara de esto. Una familia extensa es aquella donde viven 2 o 3 o más generaciones y viven juntos en una misma unidad. No siempre nos unen los lazos de sangre, desde luego, pero estamos hablando de una sociedad agrícola que ya pasó, como las grandes haciendas, donde el patrón se le consideraba familia a todos sus jornaleros y a sus capataces. Y lo que todos conocemos como la familia nuclear, y que es la que más manejamos, es aquella que está compuesta exclusivamente de la pareja y sus descendientes, ¿no? Y la familia que ahorita está, y se puede llamar que está en el momento, en la actualidad, es la familia reconstruida, donde nos encontramos, ¿sí? Con personas que ya tuvieron una familia y se reencuentran en una nueva, donde tus hijos, mis hijos y nuestros hijos. Y esta es nuestra nueva realidad. Esto es lo que estamos manejando, pero ¿cuáles son las situaciones? ¿En quién va a recaer esa educación? Y hablar de la familia monoparental, que como todos es conocida, está compuesta por uno de los padres y sus hijos. Aquellas personas divorciadas que sí pretenden seguir viviendo o viven únicamente sin volver a contraer nuevas nupcias o de juntarse con una pareja nueva en una figura que se llama concubinato. Y la familia homoparental, donde manejamos una pareja de hombres o de mujeres para tal efecto. Sí tenemos que tomar en consideración estos tipos de familia para poder nosotros realizar una verdadera mediación y poder entender la cultura de las personas que acuden a nuestro servicio. El conflicto familiar, ¿sí? Está lleno de emociones. El conflicto familiar, el que maneje un conflicto familiar debe ser una persona especializada, ¿no? Y si somos mediadores familiares, debemos de tener amplio conocimiento al respecto. Pero además, debemos hacer una comediación con un psicólogo que conozca además de las cuestiones emocionales. Entonces, sí es importante conocer en qué consiste el conflicto familiar. El conflicto es natural en cualquier relación. Es consustancial del ser humano y por lo tanto es consustancial igual, ¿sí? En una familia. Pero el conflicto familiar, en virtud de estar lleno de emociones, ¿sí? Como todos los conocemos, el amor, ¿no? El odio y todo lo que tenemos alrededor, ¿sí? Conlleva una dificultad mayor para nosotros para poderlo manejar. Y no cualquier persona lo puede manejar. También no se nos confunda los mediadores con terapeutas. Eso es una cosa completamente diferente. Nosotros manejamos relaciones jurídicas, pero sí tenemos que conocer al referente como tales. Porque el conflicto familiar es muy complejo, ya que implica aspectos de diversa índole. Decíamos, aspectos afectivos, que eso es importante como tales, que habla de amor, de odio, porque es increíble lo que está ocurriendo, ¿va? Después te amo muchísimo y después te quiero matar. Esto nunca en mi mente lo he podido concebir. ¿Cómo es posible que después de que ames a una persona, después lo quieras ver 3 metros bajo tierra? Se me hace inentendible. ¿Qué es lo que ha pasado con la comunicación? ¿Cómo se pudo ver acabado el amor de tal manera? Pero también tenemos nosotros situaciones de carácter psicológico, las emociones y las percepciones. Porque puede ser que para uno de ellos
considere no estar en conflicto o considere que no ha causado un problema, pero para la otra, para mi pareja, sea algo que no puede superar. Entonces tenemos que ver muy bien lo que viene siendo la percepción. Las cuestiones sociales que somos muy dados a manejar, o sea, manejamos nuestra imagen ante los demás como cual. Y esto se ve muy fácil con los políticos, ¿no? Enseñan una familia de lo mejor, integrada y lo demás, y nos damos cuenta que no es así. Muchas de las veces hasta ya están divorciados, ¿no? Las cuestiones de carácter patrimonial, importantísimo, ¿no? Increíblemente las personas que van a casarse, ¿no? No acuden con un abogado para poder manejar sobre esta situación, ¿no? Esta dependencia cultural de la mujer con el hombre. Dije cultural, no digo que esto esté ocurriendo en este momento, ¿no? Porque eso hay que tomarlo en consideración, ¿no? En la falta de esa asesoría para escoger el régimen patrimonial acorde a las necesidades de cada pareja, las acciones. ¿Qué es lo que ocurre? ¿A cuántas mujeres profesionistas al momento de casarse les impiden trabajar? ¿No? Hay una agresividad, carencia de comunicación, descalificación, rechazos, insultos, amenazas. ¿Cómo nos podemos perder? ¿Cómo nos podemos perder? ¿Sí? El respeto de lo que estamos haciendo. O sea, es inentendible cómo se puede perder el respeto de esta manera por falta de una comunicación. Por eso la mediación, como tal, ¿sí? Tiene un propósito importantísimo. Este propósito es de servir de ayuda a los cónyuges a solucionar sus conflictos y transformar la relación al adquirir habilidades de escucha, negociación y de acuerdo, y mejorar, desde luego, las relaciones conyugales. Pero no únicamente las cuestiones conyugales, porque el conflicto de familia no se cierne únicamente, como muchas personas lo piensan, entre cónyuges. Pero ¿qué ocurre con los hijos? Con los cuñados, con los tíos, con todos los que se quieren meter en la relación de familia. Esto trae como consecuencia que haya diferentes y distintos tipos de conflictos familiares. El conflicto de pareja, que es el que más conocemos como tal, ¿no? Debemos de entender, en este caso el conflicto de pareja, que no únicamente es entre personas que están legalmente casadas, sino los concubinos también, en las parejas de hecho también, en las parejas de que como tales se están desarrollando en esta evolución constante social. Los conflictos que tienen que ver con el cuidado y la educación de los hijos, es sumamente importante cuando una persona quiere dar una determinada educación, o qué pasa con la religión, si están casados en diferente, y ambos cónyuges, uno de los cónyuges tiene una religión diferente a la que estamos manejando. Y desde luego los conflictos entre hermanos, medios hermanos y parientes, ¿no? Porque ahora conviven hermanos con medios hermanos, ¿no? Es común que veamos este tipo de circunstancias los fines de semana o en las relaciones ya estables con un nuevo matrimonio. Y desde luego existen conflictos propios de las relaciones entre los parientes de la familia extensa, como son los primos, los tíos, los abuelos, los nietos, los conflictos entre los parientes por afinidad, ¿no? Los conflictos entre personas involucradas en las instituciones familiares. O sea, cuando hablamos entonces del conflicto, nos estamos dando cuenta que este conflicto familiar merece otro tipo de situaciones, ¿no? O sea, por eso es necesario poder analizarlos y ordenarlos los conflictos. El buen mediador tiene que preparar la mediación. Por más que nosotros tengamos experiencia, cada asunto es completamente diferente, cada conflicto es diferente. Y no podemos llegar a la mesa de mediación sin prepararnos, sin llevar un programa, sin manejar lo que tenemos que realizar. Por eso es necesario que vamos a diferenciar 3 elementos importantes en analizar un conflicto, que son los personajes, el proceso y el problema. Hay que ver muy bien estos 3 elementos y hay que tomarlos en consideración. Los personajes, el proceso y el problema, ¿sí? Si estamos hablando de los personajes, nos vamos a encontrar, desde luego, a los protagonistas, que son aquellos que están directamente involucrados en el conflicto. Cónyuges, hijos, tíos. Esos son los protagonistas, ¿sí? Ellos de la mediación familiar como tal. Pero debemos de tener en consideración algo importantísimo, que es el poder. O sea, en la familia, por lo general, hay una persona más empoderada que la otra. Y es importantísimo que el mediador sepa
equilibrar ese empoderamiento por lo común en la cultura mexicana, que quede muy claro, que el empoderamiento del hombre que tiene sobre la mujer. Un buen mediador tendrá que buscar la manera y las herramientas con sus conocimientos para poder, ¿sí?, poner en estado de igualdad a ambos. La percepción del problema. Hemos hablado 2 veces que he mencionado esta situación sobre la percepción. No sé si en nuestra experiencia hemos dado cuenta que realizamos una acción y nuestra pareja se molesta y nosotros ni cuenta nos dimos que se molestó, ¿no? Y nosotros seguimos en nuestra vida normal y nos dicen, no, pues a ti no te interesa, ni siquiera te das cuenta que estoy molesto, tú haces como si no sabes nada. ¿Y qué es lo que está pasando con esto? ¿No? O sea, la percepción es importante, pero ¿por qué no nos dimos cuenta que eso le molestó a nuestra pareja? ¿Por qué no nos damos cuenta de acciones que realizamos que molestan y que probablemente no nos digan nada? Pero si es una vez, otra vez y otra vez, llega el momento en que la relación, ¿qué va a ocurrir con ella? ¿No? Se está deteriorando y el conflicto está creciendo. Desde luego, las emociones y los sentimientos. ¿Cómo se sienten las partes ante esta situación? Quisiera quitar el término partes, sino de los mediados ante esta situación, ¿no? ¿Cómo se sienten ellos? ¿Qué es lo que está ocurriendo con sus emociones? Vuelvo a repetir, ¿cómo es posible que del amor al odio? O cuando le dicen uno, en estos momentos te odio, no quiero saber nada de ti, ¿no? Y después te amo, ¿no? Hay que determinar las peticiones. Es importantísimo determinar las peticiones, en este caso de los mediados. Y desde luego hay que ver los valores y principios de las partes. Vamos a pensar una persona muy religiosa dentro de la pareja y la otra no. Tienen valores diferentes, concepciones diferentes de lo que se está manejando. Y esto es importante que nosotros lo ubiquemos en la mesa de mediación para tal efecto. Y desde luego tendremos que ubicar los intereses y las necesidades de cada uno de los miembros que están en el conflicto. Esto es importantísimo. Es como debemos ir siguiendo una mediación perfectamente preparada para tal. Esto es en cuanto a los personajes que intervienen. ¿Qué ocurre con el proceso? O sea, ¿cómo vamos a manejar el proceso? Primero tendríamos que checar la historia del conflicto. ¿A qué nos referimos con la historia del conflicto? ¿Cuándo inició el conflicto? Y sobre todo, ¿cómo ha ido evolucionando? Porque volvemos a repetir, muchas de las veces se quedan callados la pareja y no sabes que estamos en conflicto, sino que hasta que se va dimensionando, nos damos cuenta de su existencia. El grado de polarización del conflicto. Hay que identificar el grado, ¿sí? Porque uno de ellos se considera con la verdad. Y hay que saber hasta qué grado se consideran con la verdad cada uno de los mediados. ¿Qué pasa con su comunicación? ¿Cuál es el tipo de comunicación que tienen los mediados, que tiene la pareja, que tienen los hijos, los tíos, los parientes, todos los que estén inmersos en este conflicto familiar? ¿No? ¿Qué actitud asumen ante el conflicto? Porque recuerden una cosa, para poder acudir a una mediación, primero y antes que nada tiene que existir la voluntariedad. Si no hay voluntariedad, ¿a qué van al conflicto? ¿A qué van ante el mediador? Entonces, esto es obligatorio, que exista, desde luego, la voluntariedad, ¿sí? Y esto, teniéndonos en la mesa de mediación, les podemos asegurar que utilizando las herramientas de un buen mediador, ¿sí?, es posible llegar, si no a la solución total, sí parcial, y lograr algo importantísimo, la comunicación. Esto, desde luego, lo tenemos que manejar de tal manera. Y pues vamos a ver lo que es el problema, que es el tercer elemento, como ya lo habíamos platicado. Hay que analizar el problema desde el punto de vista sincrónico, es decir, ¿qué es lo que está sucediendo en la actualidad? Tenemos que analizarlo. Las parejas y sus valores no son los mismos que antes, ¿sí? El hombre y la mujer se quieren desarrollar, tienen que tener sus espacios, ¿no? Por lo tanto, al estar en el estudio de la situación, tenemos que basarnos en los hechos y en la objetividad. Esto es importante, basarnos en los hechos y en la objetividad. Y desde luego, descubrir el tipo de conflicto. Si el conflicto es de relación, de comunicación, si es de intereses y necesidades, o es de preferencia, de valor, de creencias, de cómo se considera el conflicto como tal. Entonces, como pueden ver, no es tan fácil manejar un conflicto familiar, no es tan fácil únicamente decir, vamos a realizar esto como una mediación
tipo Harvard, ¿no? Buscando la negociación como que fuera una cuestión meramente económica, sino que estamos hablando de otro tipo de situaciones, de un conflicto lleno de pasiones, lleno de emociones muy fuertemente arraigadas como las personas. No considero una persona que no tenga este tipo de emociones que en un momento dado pueden cegar nuestro actuar y realizar cosas que pueden dañar a las personas que nos quieren, ¿no? ¿Cuáles son algunas causas del conflicto familiar? Que no son todas. Decíamos algunas causas, ¿no? Y se habla de insatisfacciones de las necesidades. Y cuando hablamos de esas insatisfacciones, hablamos de insatisfacciones de carácter biológico. ¿Qué es esto? ¿De supervivencia? ¿De carácter sexual? Esto va a detonar un conflicto, ¿sí? Y sobre todo cuando hace falta una comunicación idónea entre la pareja. Desde luego que podemos hablar nosotros de insatisfacciones psicológicas, de amor, aceptación, reconocimiento. Cuando decimos, a mí nadie me quiere, tú no me quieres, no me lo demuestras. Porque pareciera que en la cultura el hombre mexicano no puede ser una demostración de amor porque se siente más débil en la relación de pareja. O no se nos reconoce o no se reconoce a la pareja lo que hace, ¿sí? Para ser mejor. Hay desde luego insatisfacciones culturales en cuanto hablamos de la educación, de los valores, de las creencias, materiales importantísimas, ¿no? El dinero, la habitación, el vestido, cuando vemos la necesidad de cómo debemos de vivir y desde luego el choque de los intereses personales, ¿no? De cuál es qué es lo que tú quieres, qué es lo que yo quiero. Por eso el mediador tiene que tomar en consideración tres elementos del conflicto importantísimos y que los debe de detectar precisamente en la mesa de mediación. ¿Y esto cuál es? Los sentimientos, o sea, lo que se siente, ¿sí? Tenemos que iniciar precisamente manejando esta circunstancia. ¿Qué es lo que se siente? Lo que se hace, ¿qué es la conducta? Es muy diferente decirte que te quiero y te estoy golpeando. Es muy diferente decirte que te quiero, pero no hago ninguna demostración del cariño, ¿no? Porque una cosa es, sí, lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Y desde luego, lo que se percibe, lo que se piensa a la otra persona. Si no tengo ninguna demostración de cariño, ¿cómo me dices que me amas? ¿No? ¿Cómo me puedes decir que me quieres? ¿No? Entonces, todos los mediadores tenemos que tomar en consideración esta circunstancia para poder hablar de ellos, ¿no? Y para poder lograr una buena mediación. Tendremos que hablar obligadamente entonces de una mediación especializada. Esto es importantísimo. La mediación familiar debe ser una mediación especializada, como existimos abogados especializados en corporativo, en familiar, en civil, en mercantil, en penal. Entonces, tenemos que hablar forzosamente de una mediación especializada, ¿no? Como tal, como debe de ser de una verdadera mediación. Por lo tanto, si hablamos nosotros de un mediador especializado, deberá de conocer los sujetos del derecho de familia, ¿no? ¿Quiénes son sujetos del derecho de familia? Desde luego, los parientes consanguíneos en dos líneas, ¿no? Sin límite de grado en la línea recta, ascendente y descendente, y desde luego en las líneas transversales hasta cuarto grado, que es la ley que reconoce como parientes, ¿no? Desde luego los parientes que se derivan de la adopción, como todos he sabido, o como tal. Entonces también tenemos que considerar qué tipo de adopción, cuál es la situación en la que se habita, los cónyuges, ¿sí? Y el parentesco por afinidad, o sea, aquel parentesco que adquirimos con los parientes de mi pareja, que estamos legalmente casados, desde luego, los concubinos, ya que es una figura semejante al matrimonio y por lo tanto se trae, desde luego, derechos y obligaciones como tales, una vez reconocido el concubinato como tal de 3 años, con un hijo, 5 años sin hijos, las personas que ejercen la patria potestad y desde luego los tutores y curadores encargados del cuidado de la persona o de los bienes del menor. Todos estos sujetos del derecho familiar, nosotros tenemos que checarlo muy bien en la mesa de mediación, donde nos acrediten la personalidad con la que ocurren, la legitimación para poder acudir a una mesa de mediación. Entonces tendríamos que conceptualizar qué viene siendo la mediación familiar, qué es la mediación familiar, ¿no?
Desde luego que es un método alterno de solución de conflictos, ¿sí? En el cual las partes involucradas en una controversia familiar deciden en forma voluntaria la intervención de un tercero neutral, imparcial y sin capacidad de tomar decisiones, posibilitando vías de diálogo y la búsqueda en común de un acuerdo pleno, viable y duradero. Aquí quisiera hacer un comentario interesante. Cuando hablamos de los medios alternos, hablamos bastante de mediación y de conciliación. Sabemos todos, y estoy plenamente seguro, que todos sabemos que la diferencia entre la mediación y la conciliación, que en la mediación, definitivamente el mediador no puede dar propuestas de solución, y en la conciliación sí. Hay algunas corrientes, y que es la que su servidor considera que es la adecuada, que la mediación y la conciliación no es otra cosa más que lo mismo. Porque si encontramos entrampado el conflicto, ¿sí? Pues realizamos conciliación, hacemos propuestas porque somos los conocedores, sobre todo cuando las propuestas son fuera de la ley. Y desde luego, debemos de considerar que imagínense ustedes en la mesa de mediación, estar en una mediación y luego de repente está entrampado el conflicto y queremos hacer una propuesta y no podemos hacerlo porque tendremos que firmar un convenio de cambio de mediación a conciliación. Creo que ahí nos vamos a acabar, ¿no? Entonces tenemos que tomar esas características. Creo que llegó el momento de unificar estos dos criterios como en algunos países ya lo han hecho. Pero bueno, también es la cuestión de que la ley en este momento está de esta manera. Mediación, conciliación son dos cuestiones completamente diferentes. Esto es lo que les va a diferenciar y qué es lo que necesitamos. Nosotros hemos querido hacer una propuesta importante, sobre todo para una situación de mediador familiar, ¿no? O sea, si el mediador, se requiere que sea un mediador especializado, pues entonces tiene que tener una preparación especializada, ¿no? No se puede con las 120 horas que nos dan como mediadores, ¿sí? Como prestadores de medios alternativos para poder ser mediadores, ¿sí? En materia de familia. Entonces, considero que es necesario que el mediador certificado familiar debe tener un curso especializado en materia de familia, ¿no? Que conozca muy bien los derechos y obligaciones que se contraen en una familia, que conozca perfectamente las relaciones existentes entre la familia y desde luego que tome las herramientas necesarias, ¿sí? Para poder ser mediador familiar, sobre todo en algunas de carácter psicológico, aunque tengamos a un lado de nosotros, a una comediadora que sea psicóloga o que nosotros somos sus comediadores, ¿no? ¿Esto por qué es importante? Tenemos que tomar en consideración algo interesante. Las características del mediador familiar. ¿Cuáles son sus características? Y la primera, no en ese orden como tal, pero la que vamos a mencionar es la capacidad para motivar. Porque ¿cuántas veces hemos estado en la mesa de mediación y ninguno quiere hablar? Y tenemos que tener la capacidad para motivar. Con esto se genera una habilidad para generar confianza. Tener habilidad para generar confianza entre los mediados de cualquier índole. Ser una persona de mente abierta, equilibrada y realista, ¿sí? Que nuestros juicios y nuestros prejuicios no nos vayan a llevar hacia algún lado, ¿no? Porque si la mujer llora, ya estamos del lado de la mujer. Si el hombre llora, estamos del lado del hombre y tengamos que tomar la imparcialidad. Imparcialidad no se debe de perder. Tenemos que tener flexibilidad de ideas, aceptación del cambio, ¿no? Tenemos que manejar la equidad de género, ser incluyentes. Es algo importantísimo ser incluyentes, ¿no? Y por lo tanto tenemos que tener algo importante que se llama la paciencia como una actitud general. Entonces, esto no es otra cosa más que una escucha activa, que parece que a los abogados nos cuesta bastante trabajo, porque nos gusta hablar, mas no escuchar. Y esto es importante. Desde luego la neutralidad y la imparcialidad, una comprensión empática, y esto es importante, ponerme en el lugar del otro, entender desde qué punto de vista está viendo su conflicto. Y desde luego tenemos que hablar de algo que es importante, que se llama la congruencia, que significa la capacidad de armonizar las palabras con los hechos. Y el respeto total a las personas que se encuentran en este conflicto. Fíjense las características que acabo de mencionar del mediador. Y estas, desde luego, que en cursos especializados los podemos llevar adelante. Esto es importante. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro rol como mediadores? Tenemos que equilibrar el poder entre las partes, ya lo habíamos hablado, el empoderamiento, que por lo regular, en nuestra cultura, la del hombre,
Pero también conocemos familias en que la mujer es la que se encuentra empoderada y que lo único que decimos de nosotros, sí, mi amor, y lo que tú quieras. Una manera de evitar los conflictos, ¿estamos de acuerdo? Es es la manera más sencilla para hacerlo, ¿no? Hay que lograr las condiciones de una resolución constructiva del conflicto. O sea, debemos de tratar de construir. Siempre que se habla de mediación familiar, casi siempre se han dado cuenta que hablamos de divorcio. No sé por qué siempre hablamos de divorcio como que fuera el único conflicto. Hay una infinidad de conflictos que el maestro Jorge ya los mencionó. Y no es de divorcio. Pero además no es darle al cliente lo que pida, venimos a divorciarnos. Porque nosotros podemos tener la capacidad, ¿sí?, de que ese matrimonio no se pierda, que esa unión no se pierda. Cuando los hacemos que se construya, ¿sí?, y el conocimiento bien del conflicto y darle una posibilidad de diálogo. Tenemos que identificar los problemas a resolver y desde luego definir las reglas según las cuales se van a negociar. ¿En qué términos se van a negociar? En los términos justos, equitativos, conforme a la ley, facilitar el diálogo que ayude a las partes a redefinir y resolver su problema, ¿no? Y que desde luego que quede satisfacción para ambos. Si se fijan, nuestro rol es de manera importante. Y estoy hablando de mediadores, imagínense el rol del conciliador, ¿no? Por eso, la mediación como tal, ahorita, en estos momentos, ¿sí?, debe de jugar un papel principal en la cuestión del conflicto. Ya lo vimos lo que está ocurriendo con esta pandemia del COVID. Al estar conviviendo casi todo el día con la familia, desde luego que vienen choques. Tenemos que darnos nuestros espacios, nuestros momentos de cada uno, ¿no? Y no todas esas emociones por no salir y sobre todo no deshogar todas esas energías de los hijos y los parientes que están dentro, pues se desarrolla en un conflicto familiar, ¿no? Entonces aquí tendríamos que ver cuáles son los objetivos, ¿sí?, de la mediación familiar. Y fíjense qué interesante es cuando hablamos de los objetivos de la mediación familiar. Es reorganizar la familia para el futuro. Una familia que va a una mediación y que los llevamos al diálogo, que encontramos la manera en que digamos que ya es muy difícil que vayan a regresar porque van a encontrar la manera de resolver sus conflictos. Y ya saben que en el diálogo van a encontrar la solución. Entonces nosotros tenemos que ser facilitadores del diálogo. Y desde luego hay que buscar un cambio en la actitud de los miembros de la familia. Ser propositivos, ser asertivos, ¿no? Es interesante. Sé que es muy difícil que en todos los momentos seamos alegres y felices. Y sobre todo los seres humanos, como que somos, ¿no?, muy emocionales. Pero en esos momentos de tensión, pues busquemos nuestro lugar o contemos hasta 100, ¿no? Para llegar nosotros, desde luego, a una charla y una comunicación asertiva. Lograr la colaboración a través del acuerdo. El espíritu de cooperación y la comunicación es un aprendizaje para el futuro de la familia, ¿no? Y esto no es tan difícil de lograr. Pero primero tendríamos que lograr la comunicación, porque qué fácil es hablar, ¿verdad? Qué fácil es decir. ¿Cuántas veces hemos visto familias completas que están en una mesa de restaurante y todos están en el teléfono, pero no platican entre ellos, ¿no? ¿Cuál es el momento que tiene la familia para comunicarse? ¿Cuál es el momento que tiene la familia para comunicarse? Aparte de ver todas las situaciones de carácter económico y todo lo que está sucediendo, esto es bien importante, ¿eh? Porque no me van a decir, pues ¿a qué hora si trabajo todo el día? Entonces, ¿en qué momento le doy a mi familia el tiempo necesario? ¿En qué momento? ¿No? Entiendo los traslados, entiendo nuestras áreas de trabajo y todo lo demás, ¿no? Pero hace falta esa situación. Pero bueno, vamos aterrizando en algo más real, que es lo que nos trae a esta charla para platicar. ¿Cuáles son las personas que están involucradas en una mediación? ¿Cuáles son las personas involucradas? Desde luego, los mediadores y los auxiliares. ¿Cómo está eso de que hablo de los mediadores? Porque desde luego que la mediación no únicamente se hace únicamente con un mediador. Hablábamos nosotros que podíamos utilizar una comediación importantísima en materia de familia, ¿no? Pero, ¿y los auxiliares? Es como todo, ocupamos peritos que tengan conocimiento de otras áreas. Si vamos a liquidar una sociedad, ocupamos un perito en evaluación. Podemos ocupar un psicólogo, un psiquiatra, un médico, ¿no?
Y desde luego, ocupamos a alguien que conozca de emociones, ¿no? Entonces, los integrantes de la familia y sus relaciones. Porque nosotros siempre pensamos, no sé por qué todos cuando platicamos nosotros de mediación familiar pensamos en pareja. Pero, ¿qué les parece en un conflicto sucesorio? No va a ser una pareja, van a ser todos los integrantes de la familia y de la familia está extensa, ¿no? Y otros parientes que van a incluir en la cuestión sucesoria o la repartición, ¿sí? Concerniente como tal. Nosotros no hacemos, y hay que tener bien claro, declaratoria de herederos, ¿eh? Que quede muy claro. Eso sí es importante. Entonces, ¿cuáles son los asuntos mediables en general? La guardia y custodia, la pensión alimenticia, las visitas y convivencias, los derivados de la disolución de la sociedad conyugal, la elaboración de convenios reguladores del divorcio o separación, las cuestiones patrimoniales derivadas del juicio sucesorio, acuerdos para liquidación de sociedades de convivencia. Estos son los que vemos en general, ¿no? Pero desde luego que hay bastantes que podemos manejar. Y es algo importante que tenemos que ver. Primero, en la mediación, y así lo señala el artículo 5 de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, ¿no? En todos los conflictos en que se cuestionen derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de incapaces, podrán someterse a los métodos alternos por conductos de quien ejerzan la representación originaria o en suplencia a la patria potestad o tutela, de conformidad a lo previsto en la legislación general y estatal de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por eso, tratándose de derechos de niñas, niños y adolescentes, se escuchará a la Procuraduría de los niños, niñas y adolescentes para los efectos de la representación. Esto, y para terminar, porque el tiempo se nos agota, trae como consecuencia que el mediador tiene que checar el interés superior del menor y también de las clases vulnerables. Tenemos que no irnos, y hay que recordar algo que es importantísimo, que muchos de los derechos no son transigibles en materia de familia, son normas de carácter taxativo, no dependen de nuestra voluntad. Y eso lo tenemos que checar. Y el Estado, desde luego, que lo checa. Recuerden que el acuerdo de mediación, lo vigila y lo sanciona, en este caso específico, el hija. Por lo tanto, ¿quién nos va a resolver los problemas de familia? En el ámbito privado, los centros privados de mediación, y en el ámbito público, desde luego, el hija y algunos otros centros privados. Y para no decir que no hay, tenemos aproximadamente 227 centros privados y públicos, ¿sí?, en nuestro estado para resolver cuestiones de familia. Con esto yo termino y ojalá haya sembrado la idea y la necesidad de que los abogados promovamos la mediación. Miren, los abogados parece que estamos integrados con el chip de la pelea, de la litis. Siempre nos mencionamos, ¿a qué te dedicas? Dijimos, litigantes. Nosotros representamos a los litigantes, a los que están en pleito. Nosotros somos postulantes, pero no se nos va a quitar esa idea. En estos tiempos de que tenemos cerrada la justicia, que ya urge que se reabra con las medidas de seguridad referentes, es necesario que recurramos a la mediación, que nosotros invitemos a nuestros clientes, ¿sí?, a recurrir a la mediación, pero pareciera que somos nosotros los principales, los abogados, fíjense, que estamos en contra de la mediación. Y luego nos quejamos de que no arreglamos los asuntos y que el Poder Judicial dura años en resolverlo y nosotros nunca nos acercamos a tratar de lograr un acuerdo. La mediación de ningún tipo, y desde luego la familiar, no es la panacea para resolver conflictos. Pero tomen en una consideración. Cada tribunal, cada juzgado está recibiendo en promedio 200 asuntos diarios nuevos. Es físicamente imposible terminar con esto. Necesitamos de otras medidas alternas, como es la mediación, la conciliación, para resolver los conflictos. Y desde luego, despresurizar al tribunal. Pero para eso ocupamos que nosotros, los abogados, demos a conocer estos métodos, invitemos a nuestros clientes a platicar sobre su problema. Pues muchas gracias, porque el tiempo se nos está, y ya estoy recibiendo las señas de que ya te llegó la hora. Pero aquí estamos a sus órdenes para cualquier pregunta que tuvieran.
hicimos como que en el puro tiempo. Doctor Gustavo, muy interesante participación. Y bueno, creo que en base a lo que escuchamos, creo que es importante entonces entender que la mediación familiar es una interacción para muchas problemáticas que no necesariamente dan para un divorcio y que a través de la comunicación eficaz se puede lograr acuerdos justos y posibles de cumplir entre las partes, dándoles, vaya, la posibilidad de reconocerles a ellos, a las propias partes, el poder de tomar decisiones sobre su conflicto, en lugar de tener que esperar a que un juez diga cómo van a manejar realmente el problema. El poder tener un acuerdo justo, cumplible, comunicación efectiva, pues seguramente podrá resolver muchas cosas. Y más, pues, en esta mediación familiar que tradicionalmente ha sido dirigida a la reconciliación de la pareja y las relaciones que estos establecen para con los hijos, ¿no? Creo que es una solución eficaz de conflictos desde su prevención hasta su resolución propia, pues. Muy, muy interesante lo que nos ha externado. Y bien, pues efectivamente tenemos algunas preguntas de nuestros escuchas, nuestros participantes en este foro, y quisiera empezar con la siguiente. Es importante indagar el origen del conflicto en materia de matrimonio o concubinato ante la evidente vulneración del lazo familiar. Creo que es lo más importante que tiene que realizar un mediador. Tenemos que ver dónde nace el conflicto. Muchas de las veces se presentan ante la mesa de mediación manifestándonos una situación X cuando no es la realidad. O sea, que hay algo de fondo y no es el conflicto que nos están presentando, ¿no? Esto es una situación muy importante. Entonces, a nosotros, en el momento que estamos en la mesa de mediación y precisamente en la primera etapa de la mediación o en la propia premediación, según sea el caso, que lo podemos poder realizar, tenemos que indicar cuál es el fondo del conflicto. Si no conocemos el conflicto, ¿cómo buscamos una solución? Sí, claro, es evidente que hay que buscar el fondo de ese conflicto y, como decíamos, a través de una comunicación eficaz. ¿Cómo incentiva a la familia a realizar una mediación? A las familias, a estas personas en conflicto a que se acerquen a una mediación. ¿Cómo buscamos hacer ese incentivo? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que tenemos un problema y lo hemos platicado con varios mediadores. El IJA y nosotros estamos trabajando con puros operadores jurídicos. Estas pláticas se dan para conocedores. Estas pláticas deberían de realizarse en las colonias, en los templos, en los barrios, donde están los que nos necesitan. Y los abogados, pues no van a decir nunca que hay que irse a la mediación. Quito la palabra nunca, la mayoría de las veces. Entonces nosotros le tenemos que llegar a la población en general. Yo quiero que me diga alguien que por televisión haya visto un programa de mediación. El programa que existe lo ven 10 gentes. ¿Qué les parece esto? Se habla en el Canal 4 o en los medios de comunicación masiva, donde verdaderamente llegue a la mayoría de la gente que conozca. La gente no nos busca como centros de mediación, no nos busca porque la desconoce, ¿no? Entonces necesita mayor publicidad a la mediación y que lo conozcan. Yo creo que llegó el momento del IJA y del Estado mismo, ¿sí? Que la publicidad y el conocimiento se llegue a las colonias. Creo que ya lo están haciendo y eso es bien importante porque sí tiene bastante, sí sus redes se han ido ampliando para llegar a las colonias y a los barrios y se han abierto más centros de mediación, pero al parecer sigue faltando el conocimiento. Y desde luego nosotros como abogados que conocemos de primera mano, siempre que llegan, me quiero divorciar, quiero esto, que lo meta a la cárcel, que haga esto, nosotros de primera mano decirle que hay una posibilidad, un medio alterno que es más económico, más rápido y sobre todo es eficaz para poderlo solucionar. No nos va a quitar gananciales, que quede claro. Vamos a solucionarlo más rápido, ¿no? También debe de quedar en la idea en el abogado que debe las asesorías como tales y la resolución del conflicto y el mediador es una herramienta nueva para solucionarlo. Y vamos a obtener honorarios, desde luego, también más rápido. Yo creo que ese pudiera ser
pudiera ser parte del conflicto. El que vemos un negocio que se va, no una solución que construimos para una familia. Y esa parte tiene que cambiar en el abogado, tiene que cambiarle el chip de forma muy importante, porque, insisto, el llevar acuerdos justos y posibles de cumplir, que las mismas partes se impongan y se sancionen, no a través de una autoridad, no a través del empoderamiento de una u otra, sino en un estado de estabilidad ambos, es mucho mejor que privilegiar un conflicto. Y bueno, hablando de chips, hay alguien que nos pregunta su opinión sobre la cibermediación ante las circunstancias y la evolución del derecho en este sentido. ¿Qué opinión tenemos de la cibermediación, doctor? Fíjese que estaba esperando esa pregunta. Quisiera decir, si no van a la mediación presencial, irán a la cibermediación. En Europa, en España en específico, ya se están realizando. No tengo la experiencia para poder dar un ejemplo claro, pero al parecer, han logrado algunos centros, específicamente aquí lo tenemos al Colegio Movimiento 45 y más, han logrado algunas ya experiencias al respecto. Creo yo que de cualquier manera que se hiciera, sea vía electrónica como lo estamos haciendo ahorita por la cuestión de la pandemia y que se logren sentarse, desde luego que se va a llegar a una solución del conflicto. Pienso firmemente que cuando dos personas van con un mediador, ya llevan la voluntad de arreglarse, no van a pelearse. Arreglarse de una manera u otra, ¿estamos de acuerdo? Puede ser de una manera total o puede ser de una manera parcial. Entonces sí, estaba esperando la pregunta porque dije que de segurito van a preguntar ahorita en este momento cómo vamos a hacer una mediación en línea. El IJA tiene ahorita pláticas y se están dando asesorías en WhatsApp. Ya ven que es la moda el WhatsApp. No sé si haya realizado mediaciones en línea. La verdad, no quisiera dejarme ver mal y hablar de un área en que todavía no me ha tocado manejarla, pero sí les puedo decir, claro que sería ideal que esto se pudiera manejar. Y creo yo que dos personas que piden una mediación en línea, quiere decir que traen la voluntad de arreglarse, y un buen mediador, manejándolo en línea, creo que sí puede lograr lo suyo. Por lo tanto, mientras sea hacia adelante, tenemos que estar abiertos a estos nuevos tipos de canales. Sí, es correcto. Ahora sí que, como dicen, el que es perico donde quieres verde. Así es. Seguramente un buen mediador podrá hacerlo en línea como podrá hacerlo de manera presencial. Probablemente el problema que enfrente sea la materialización del acuerdo, pero a la vez pienso y comparto el pensamiento que al quedar todo grabado o videograbado en la sesión, pues el acuerdo al que se llegó ahí está claro. O sea, se puede volver a ver en lugar de leer, que sería, si es que no esté escrito, ¿no? Por la distancia que hay entre las partes, en que no está señalado. Perdón que me interrumpo, pero aquí entraríamos a otro problema, la firma. ¿Qué pasa con la firma electrónica y todo lo que hemos estado hablando? Todavía no tenemos esos adelantos, ¿no? ¿Cómo podríamos ejecutar el convenio en un momento dado? O sea, entraríamos a otro ámbito sumamente interesante, la confidencialidad. O sea, entramos a temas que verdaderamente dan mucho de qué platicar y que, vuelvo a repetir, estamos en ciernes con esto. Lo que pasa es que esta pandemia nos ha abierto los ojos a muchas cosas. A muchas cosas nos ha abierto los ojos. Porque, ok, dice, ahí está, ¿no? Pero el acuerdo hay que elevarlo a categoría de sentencia ejecutoriada. Sí. ¿Cómo le vamos a hacer? Tendría que hacerse de alguna forma una transcripción, tendría que validarse, sancionarse para poderlo llevar a buen fin. O que ya tengamos la justicia en línea, una justicia tan publicitada. Recuerdo, hace algunos años dijeron, los juzgados mercantiles se van a recibir demandas y se van a deshogar juicios en línea. Pues yo no he visto nada, no hemos visto nada. Creo que también aquí los abogados tendríamos que hacer más, y desde luego los colegios de abogados tendríamos que hacer más para este apoyo, de que llegó el momento en que el Poder Judicial se tiene ya que modernizar para ver este tipo de circunstancias y evitar las filas y evitar todo lo que está ocurriendo, y sobre todo algo, la denegación de la justicia. ¿Cuántas personas ahorita tenemos problemas? Aquí hay bastantes abogados, yo le puedo asegurar que
¿Cuántos asuntos tenemos de alimentos? Ahorita hay un caso de interdicción sumamente interesante que ¿cómo le vamos a hacer? O sea, eso hace falta mayor firmeza. Y desde luego, lo que dicen otra cosa, hace falta dinero. Además. Pero también hay que echarle imaginación. Aquí estamos nosotros, aquí estamos platicando. Sí, claro. Será muy interesante, muy interesante ver la experiencia que tienen otros estados como el Estado de México, donde ya los divorcios se están dando de manera, bueno, no virtual, quisiera decir, sino a través de medios, la justicia en línea, vaya, o sea, cada quien participa desde su lugar y entonces, pues eso permite que sea más eficiente también. Habrá que ver, insisto, cómo lo están haciendo y traer esas situaciones. Doctora Aldana, nos preguntan, ¿cuáles son los requisitos esenciales que usted considera que debe tener un mediador preparado? ¿Qué debe privilegiar o qué debe de ser ese factor esencial para que el mediador se considere preparado? Pues nos estamos grabando, pero primero es la preparación. Es triste ver que los mediadores ya somos, bueno, falta preparación. ¿Y sabe qué hace falta? Mucho ética. Nos queremos sentir jueces. ¿Qué es lo que está pasando con el mediador? Nos hace falta bastante preparación, nos hace falta ética, ¿sí? Entrar verdaderamente al estudio de lo que estamos hablando y de saber que nosotros únicamente somos facilitadores del diálogo. Yo creo que eso sería, si nosotros estuviéramos bien preparados, ¿sí? El conocimiento, lo que nos corresponde, en este caso, de la ley, ¿sí? Y sobre todo utilizarlo con ética. Porque todavía sigue existiendo ese, vamos a llamarle paradigma, que es una palabra que no es muy de mi agrado, pero que se maneja, de que si yo voy y solicito el servicio de la mediación, pues quiere decir que el mediador debe de estar a mi favor. Si yo voy a pagar, pues el mediador debe de estar a mi favor. Y esto no es así. El mediador es eso, precisamente, está en medio del conflicto. Entonces, muchas de las veces se está utilizando de nuevo, cayendo en prácticas que no deben de realizarse, únicamente para beneficios de unos cuantos. No me da miedo entrar al tema, desde luego, pero yo creo que nos hace falta ahondar más en esto. Estoy hablando de la mediación familiar y de todas las mediaciones, ¿eh? Sí. En específico la familiar. Hablando en específico de la mediación familiar, y veo varias preguntas que traen este tronco común, ¿es posible detectar hechos de violencia intrafamiliar al estar llevando a cabo una mediación? Fíjese que le voy a decir algo muy triste, es muy común, que vuelvo a repetir, primero van y platican sobre un asunto y nos damos cuenta que hay violencia intrafamiliar. Y desde ese momento que nos damos cuenta que hay violencia intrafamiliar, se debe de suspender la mediación, el acto de la mediación. Y todavía la ley nos exige que pongamos de conocimiento al Ministerio Público para que se continúe. Pero sí, y también vamos a quitar otro paradigma. Antes se hablaba mucho de violencia intrafamiliar del hombre hacia la mujer. No es cierto, hay bastante violencia intrafamiliar de la mujer hacia con los hijos. Y entonces también nos damos bastante cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Que se desahogan las emociones de frustración en los hijos. Y claro que se da, y se da muy común. Nos vienen a platicar un asunto, un ejemplo de cuestiones de alimentos y nos damos cuenta de otras cosas, ¿no? De qué es lo que es de fondo, el por qué no se hablan. Cuando ve uno las posturas, porque es muy importante el saber leer, desde luego el lenguaje corporal, que también los mediadores debemos estar preparados para ello y darnos cuenta de todo esto que ocurre. No, pero sí es muy común, maestro. Doctora Aldana, hablando de ese tema que acaba de tocar de alimentos, otra pregunta que tenemos aquí, que varias que van en ese tronco común, ¿qué pasa con los alimentos en la mediación familiar? ¿Qué tan negociables son? ¿Qué tanto se logra o qué tanto prevé usted que es correcto y que además veo que usted es auxiliar de la justicia, es tutor? Entonces, ¿cómo ver que no se vulnere un derecho de un menor? ¿Qué piensa en ese sentido? ¿Qué nos comparte? Hay una situación bien importante. Los alimentos, y usted acaba de hablar de negociación, y dicen que la mediación es una negociación asistida.
¿sí? Los alimentos entre cónyuges, desde luego que se pueden renunciar, pero los alimentos de los menores son irrenunciables. ¿Qué debemos de considerar entonces en cuanto a los alimentos? Y hay una cuestión que se llama proporcionalidad, ¿no? Pero aparte de la proporcionalidad, o sea, la obligación alimentaria corresponde a ambos cónyuges. Eso es también importante, porque aquí tenemos el paradigma que le corresponde únicamente la obligación alimentaria al varón, y en cambio le corresponde a ambos cónyuges. Eso también tenemos. Pero ahora hay que ver la necesidad. ¿Qué pasa con la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cómo se acredita esa necesidad? ¿Y cuál es la posibilidad? O sea, tendremos que checar la posibilidad del deudor alimentario con la necesidad del acreedor alimentario. Entonces es muy difícil manejar una situación como tablita en que hay que ponerle un día de salario mínimo por alimentos. Tendríamos que acreditar y manejar este tipo de circunstancias para poder hablar de una pensión alimentaria, vamos, entre comillas, justa para ambos, porque ellos son los que buscan la propia solución. Entonces, un buen mediador lo que hace es ver, buscar, conocer la necesidad, ¿sí? Y desde luego la posibilidad, ¿sí? En este caso, del deudor alimentario. Sí. No sé si quedó, pero no tenemos una tablita, no podemos decir, le voy a dar dos salarios mínimos, 3 salarios mínimos. Aquí lo difícil, miren, ¿cómo podemos poner problemas de familia que desconoce un juez? Porque el juez nomás únicamente conoce verdades jurídicas, no conoce el hecho histórico. ¿Cómo es posible que un juez me diga cuándo voy a ver a mi hijo? ¿Cómo es posible que un juez me diga cuánto debo de dar? ¿Cómo el juez me diga esto? Cuando esto debe estar en nuestras manos, ¿entre quiénes? Entre los mediados. Ellos deben de resolver. Porque yo voy a demandar la pérdida de la patria potestad, un ejemplo, dije demandar. O voy a demandar la custodia para todo el día, cónyuge varón, y le voy a llevar a mis niños a mi mamá. Porque mis tiempos ni siquiera me dan para eso porque trabajo todo el santo día. ¿Y eso quién lo conoce nada más? Porque el abogado va a hacer todo lo posible por representar los intereses de su cliente, ¿eh? Y en cambio, en una mediación se va a conocer de manera directa entre ambos. Y ellos saben perfectamente cuáles son las posibilidades. Creo que es entrar a cosas muy interesantes en cuanto a conocer el conflicto de manera directa y de que las partes estén dispuestas al diálogo. Eso es lo que es más interesante, ¿no? Sí, y que es parte de lo que decíamos hace unos minutos, ¿no? El hacer los acuerdos sancionados por uno mismo que sabe que los puede cumplir y que además convence a su coparticipante, para no decir a su contraparte, en que está haciendo lo posible por llevar las cosas a un tema adecuado. Nomás quisiera hacer un comentario que es bien interesante, fíjese, que es bien interesante y que yo siempre lo he manejado. En la pérdida de un ser querido por muerte, el duelo nos dura 1 año, según los estudios. En un divorcio con todos estos peleas que nos desbaratamos, ¿saben cuánto nos dura un duelo? De 2 a 4 años. ¿Qué diferente es solucionar el conflicto en una mediación exitosa en 2 o 3 sesiones de 1 hora y media cada uno de ellos, donde se van a recuperar, ¿sí? Y se van a decir las cosas como tales y vamos a evitar bastante el duelo? ¿Y qué pasa cuando rompemos todo tipo de relación y que no nos queremos ni ver y deposita, y hazme esto y ve por los niños con mi abuela, ve con los niños con esta gente? ¿Cuándo? Si restablecemos esa comunicación en interés superior del menor y de los mismos, vamos a evitar esas circunstancias, porque van a volverse a reencontrar. Tarde o temprano son pareja, son padres. Se tienen que ver los elementos más importantes. Entonces esa es una labor bien importante del mediador, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Entonces, eso se les olvida a muchos mediadores que únicamente lo que ven es lo soluciono y se termina. No es ahí. No es ahí. Con visión de futuro. Claro, pues eso es lo que queremos los mediadores. Esa es la naturaleza de la mediación. Es una cultura de paz. No es una cultura del negocio. Todos quieren ya tener en su oficina un centro de mediación, pero lo están viendo para el negocio. Bueno, perdón, no es cierto. Es un aseveramiento muy
y menos ese todos, no es cierto, miento. Algunos. Más de alguno. Más, sí, disculpen por lo que Alguien nos pregunta que si queda grabado esta conferencia. Quiero decirles que sí, está grabada en Facebook y pueden accesar a ella cuantas veces lo deseen y pueden compartirla incluso. Con mayor razón digo que una disculpa por lo que acabo de mencionar y inmiscuir a todos hablando por quienes no debo de hablar. Doctor, aquí viene el tema muy relacionado a esto que estamos ahorita platicando. Alguien nos pregunta, dice, si un abogado propone la mediación, ¿significa que está renunciando al asunto y por tanto a sus honorarios? ¿O cómo funciona? O sea, ¿cómo desde su punto, vamos a decir, desde su experto punto de vista, que es mediador calificado, es presidente de un colegio, cómo incentivar al abogado a que no tenga este tipo de dudas que estoy externándole y qué es lo que estamos platicando? O sea, ven al mediador porque como un enemigo y no como un amigo, no como un aliado. Me refiero al abogado, porque a lo mejor podría estarle quitando el negocio, entre comillas. ¿Cuál es la opinión en este sentido? ¿Cómo el abogado, es lo ideal? El abogado, se le ha olvidado una de nuestras acciones más importantes también y de nuestras funciones, que se llama ser asesor. Entonces nosotros vamos a estar a un lado de nuestro cliente, para también evitar que el mediador no lo lleve cargado hacia alguna parte, sino que va a vigilar que la mediación se lleve dentro de las cuestiones de la ley y de la imparcialidad y de la honestidad. Por lo tanto, él va a recibir sus honorarios como asesor. Lo que ocurre, le voy a decir que es lo que pasa en también cuestión cultural. Nosotros los abogados, casi nadie cobra las asesorías. Nos abaratamos. Y puede tener maestría y doctorado y vaya con cualquier doctor y se la cobran antes de entrar. Antes de entrar ya le están cobrando 900 pesos por la consulta. Todavía ni entro. Díganme qué abogado, en su mayoría, vuelvo a repetir, hace esta circunstancia. Entonces, piensa en ello lo que usted dice. No, yo soy su asesor y estoy a un lado de ella. Le voy a decir cómo la va a manejar. Algo bien importante, ¿qué es lo que se puede hablar en la mesa de mediación? Porque hay cosas que no podemos mencionar previendo que no se llegue a la mediación, que hay cosas que no se deben de mencionar para un juicio futuro. Porque muchas las veces se utiliza mal a la mediación de forma para conocer cosas que desconocíamos, ¿sí? Para llevarlas a un juicio futuro. Y eso tenemos que tener cuidado. Sé que me va a hablar de la confidencialidad y desde luego, pero ellos ya se enteraron de esto. Entonces tenemos que tener bastante cuidado. Y el abogado no pierde ni sus honorarios nada porque es asesor. Sí es cierto, no interviene en el proceso de mediación, pero puede estar presente en el proceso de mediación. Y el mediado puede, en algo que no lo entienda, solicitar, hablar con su abogado, sobre todo que revise el convenio, que está acorde a lo que están solicitando. El abogado tiene un rol importante en la mediación. No le están quitando el negocio ni le estamos quitando el negocio. Que él va a cobrar su acompañamiento, su asesoría profesional y sus conocimientos y le va a decir hasta dónde podemos llegar. Aquí viene un punto interesante. Usted tiene un centro de mediación y se supone y se establece pues que el servicio debe ser similar al que da el centro de mediación del IJA, del oficial, vamos a decir. En estos asuntos, tanto centros privados como centros públicos no deben restringir entonces la presencia del abogado. Puede estar presente, pero no mediando, simple y sencillamente escuchando o cuál es la función que el abogado, ya platicamos, ya establecimos que es para delimitar algunos aspectos, pero de forma práctica, ¿cómo estaría en esa presencia? La manera práctica es bien sencilla. La ley propiamente lo dice claramente, ¿sí? Que el abogado podrá estar presente, mas no intervenir. Entonces lo que está haciendo es una vigilancia de que se lleve acorde. ¿Qué ha ocurrido? En un principio de equidad, sobre todo tratándose en materia penal, no permiten entrar uno de los abogados, sino que hasta que estén ambos abogados permiten entrar o sencillamente la autoridad dice no entres. Ha habido bastantes quejas de eso, sobre todo por ahí en Puerto Vallarta, que no les permiten la entrada. Bueno, pues si eres abogado, tienes la capacidad para defender tus intereses. Es tan sencillo como esto. Si no entro, no le permito a mi cliente que entre en la mesa de mediación.
Pero si los dos abogados estamos presentes y estamos vigilando la situación, otra vez, sin intervenir, se puede realizar. Entonces, no debemos de temerle a esto, no debemos de temerle. Solamente a excepción que los propios mediados lleguen a un acuerdo y que digan que los abogados lo esperen fuera de la sala de mediación, ya lo esperarán fuera. Pero la ley en ningún momento dice que no puede estar presentes los abogados. Okay. Ahorita le podría Entonces viene a darse pues que existe también por parte del abogado desconocimiento del proceso que se tiene que seguir y es también algo que tiene que entrar en democratizarse, vamos, en que llegue para que el abogado pueda recibir asesoría y sepa cómo debe de actuar en el proceso de mediación. Claro. Y que no suceda que le digan, señor, pues espérenos allá afuera. Sí, Bueno, y así lo hacen, ¿eh? Espéreme ahí. Pues, ¿qué pasó? Eso ya me ocurrió, ¿eh? Espéreme ahí afuera. ¿Por qué? Pues, yo soy el asesor. Ah, pues si no espera, no se hace, no, pues no se hace. Le digo a mi cliente, vente. Entonces estamos evitando, en vez de ayudar a la mediación, en vez de ver esta cultura de paz, la estamos evitando. Por eso hablaba de la preparación, el de ser incluyentes, el de ser abiertos. Hay una característica muy importante en la mediación que se llama la flexibilidad del proceso. No somos automáticos, hay flexibilidad en el proceso, pero hay que conocerlo para poder ser flexible. Si no estamos preparados, pues ¿cómo pues? Creo que cada día dice, le voy a leer el artículo, es el artículo 77 de la actuación de los abogados. Las partes podrán estar acompañados de sus abogados durante las sesiones deshogadas dentro del método alternativo. Más claro no se puede. Artículo 77. Los abogados acreditados dentro de la sesión de método alternativo limitarán su participación a asesorar a sus clientes, absteniéndose de otra clase de intervención. Entonces, si me dicen que no, pues sabes que aquí está la ley, dice claramente que yo no puedo estar aquí presente. No voy a intervenir, es diferente. Y bueno, volviendo al tema de los costos y cobros, ¿esto no implicaría un doble gasto o que la justicia de alguna manera se esté privatizando? Porque habrá que pagarle al abogado y habrá que pagar al centro. Cuando en un procedimiento jurisdiccional solamente habrá que pagar abogado, no habrá que pagar nada a la justicia, digamos. Entiendo todo lo demás y el beneficio que lleva, rapidez, expeditez, etcétera. Sí, pero aquí la pregunta que nos hace el público es, ¿hay o no hay un doble costo? O sea, ¿cómo se está visualizando por parte del gremio esta circunstancia? ¿Hay o no hay un doble costo? Una de las principales características de la mediación, del medio alterno, es la economía. ¿Sí? ¿Cuánto sale un procedimiento llevado ante la autoridad, ante una autoridad jurisdiccional? Nomás le voy a poner en algo bien sencillo, en tiempo. Nomás en tiempo. Como dijo usted, y sabiendo todo lo demás que pasa, que las copias cuestan 1,000 pesos, cuestan 500 y todo lo demás. Sin tomar en consideración ese tipo de cosas. Nomás en puro tiempo. Costo-beneficio. Una buena mediación, un buen asunto, se termina en máximo 3 sesiones. En máximo 3 sesiones. No puedo hablar de costo porque cada centro de mediación cobrará lo que considere justo. Ahora es como todo. En comparación a qué es caro. ¿Cuánto cuesta la asesoría si usted va con un médico general? Ok, si vamos con el de CIMI, 50 pesos. Si vamos con un médico general, 300 pesos. No, Luego, y hay farmacias que la regalan. 300, ¿eh? Y hay farmacias que la regalan. Ah, entonces, lo mismo ocurre aquí. Habrá abogados, ¿sí? Que no cobren, habrá abogados que su prestigio, su seriedad, su profesionalismo, su preparación, pues tengan otro costo. Sí, yo creo que es un tema de educación en parte muy importante y de comprender la problemática que tiene nuestra sociedad y a lo mejor va a necesitar pasar una generación o dos antes de que entendamos correctamente
todo esto que implica. Y aquí quisiera leer un comentario que hace alguien desde Facebook. Dice, desde mi punto de vista, si se sigue hablando de la mediación y de todo aquello que resulte en un acuerdo como negocio, no estamos entendiendo la esencia de la profesión. Comentario que nos manda alguien de Facebook. Sí, ya lo habíamos comentado. Si lo estamos viendo como negocio, estamos desnaturalizando la mediación. Dejamos de ver la justicia o buscar la paz en la justicia y buscar el encontrar una circunstancia de negocio en algo que no necesariamente debería de estar haciéndolo. Doctor, ¿algún comentario final? Estamos por cerrar y previo a dar un anuncio, quisiera darle la palabra por si existiera algún comentario final que quisiera usted externar. Yo creo que sería muy corto, ¿no? Tenemos que privilegiar los medios alternos. Esperemos que la mayoría de los profesionistas de cualquier índole conozcan lo que es la mediación, se preparen, que no le tengan miedo y darle una oportunidad a estos medios alternos, ¿sí? Prueben su eficacia. Prueben su eficacia de una manera rápida, expedita y económica. Yo creo que con eso yo me cerraría. Y desde luego decirles, ahorita hay una campaña, sobre todo para estos momentos, para la gente de escasos recursos, el colegio, ¿sí? Hace mediaciones gratuitas y asesorías gratuitas. Igual el Colegio de Abogados 45 y más, igual los centros privados al cual yo estoy adherido del Colegio de Abogados 45 y más, desde luego estamos dando asesorías gratuitas por las cuestiones de carácter económico. Yo creo que hoy los colegios de abogados organizados legalmente estamos entendiendo que el servicio pro bono o el servicio gratuito, además de estar reglado en nuestra ley de profesiones, es un tema muy importante para devolverle a la sociedad algo de lo que nos ha otorgado. Y bueno, yo cerraría señalando, reiterando que el tema de la mediación en materia familiar, así como en todos los temas, es una manera de reconocerse entre las partes, insisto, el poder de tomar decisiones entre sí para solucionar el conflicto y buscando siempre llegar a acuerdos justos, posibles de cumplir y privilegiar la comunicación eficaz que les dé la oportunidad de establecer cómo solventar una problemática. Quisiera además platicarles a todos nuestros participantes que el próximo martes tendremos, el martes 30 de junio a las 5 de la tarde, tendremos dentro de estas jornadas de derecho familiar una conferencia que se denominará Alimentos, Custodia y Régimen de Convivencia en tiempos de pandemia. Nuestro expositor será el doctor Guillermo Ogario Saucedo y nuestro moderador será el maestro José Luis Leal Campos. Los esperamos con mucho gusto en la siguiente ocasión y no resta más que despedirnos. Doctor, un placer haber tenido la oportunidad de platicar con usted esta tarde. Maestra Janet, maestro José Guadalupe, maestro Ricardo Sánchez, un placer haberlos tenido en este webinar y con el gusto de siempre estaremos encontrándonos en la vida profesional. Les mando un abrazo a todos los participantes y espero pronto verlos sin sana distancia. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Gracias para todos. Hasta luego.